Al entrevistado de hoy lo conocí por su compañera que me sugirió entrevistarlo. A Mariana González de las Rosas la conocí en Puebla cuando me invitaron a un congreso de diseño. Hace poco me visitó en mi casa en Helsinki. La entrevista a Mariana la tengo pendiente, no me olvido. Roberto Razo es diseñador y profesor de diseño de la Universidad Americana de Puebla, en México. Él nos va a contar cómo surge y qué hace el Laboratorio de Arquitectura Forense. Hablamos de violencia, desapariciones, derechos humanos, juegos, cartografía participativa y más. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy Roberto Razo, soy profesor académico de la Universidad Iberoamericana en Puebla. ¿Y qué enseñas? Bueno, sobre todo diseño, procesos de diseño en una licenciatura que se llama Diseño de Interacción y Animación. Entonces, pues, bueno, todo el proceso de diseño desde cómo entender problemáticas y llevarlas a una solución bajo estas salidas. Y bueno, tiene que ver también con diseño de UX, User Experience, videojuegos, narrativas interactivas, etcétera, ¿no? Como toda esa área digital. ¿Pero vos venís del diseño? ¿Qué estudiaste? Yo soy licenciado y maestro en diseño de información y después tengo un doctorado en educación, se llama Educación de las Ciencias, Ingenierías y Tecnología. Y bueno, estamos acá porque queremos hablar del Laboratorio de Arquitectura Forense. ¿Me querés contar qué es el Laboratorio de Arquitectura Forense? Claro, bueno, iniciar diciendo que surge de una iniciativa en Inglaterra que lleva el mismo nombre, que está en la Universidad de Goldsmith. Y bueno, un laboratorio, más bien la idea de tener un laboratorio como ese en Puebla surgió de un interés por parte de, en ese entonces, el rector de la universidad, que tuvo una experiencia de cómo visualizar un evento muy importante en México, que fueron los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, lo que buscó el laboratorio es utilizar todo lo que la arquitectura puede lograr visualizar y utilizarla como herramienta de generación de evidencia, que después lo de forense, acá nos cuesta trabajo explicarlo porque nos vamos como a los lugares de, no sé, muerte o cuerpos, pero lo forense viene del foro, ¿no? De poner en foro evidencia para discutirla, para sobre todo poner en duda las versiones oficiales, que bueno, sobre todo México y Latinoamérica, ¿no? Siempre las versiones oficiales son difíciles de creer y luego difíciles de cuestionar. Perfecto. ¿Y me contás qué pasó? O sea, ¿qué es lo que visualizaron? Hubo 43 estudiantes desaparecidos y ustedes, ¿cómo empiezan a hacer ese proyecto? Bueno, me regreso un poquito. Ese proyecto más bien fue del laboratorio en Londres. Ellos fueron los que lograron juntar evidencia de lo que sucedió aquí, con acercamiento a personas que participaron en el evento, familiares, de mucha evidencia, sobre todo en sitio, y reconstruyeron, pues digamos que pusieron en duda la verdad histórica, ¿no? Que aquí se llamó. Y bueno, perdón, y nada más, el laboratorio en la universidad surge a partir de ese proyecto en el que estuvo involucrado el rector, el maestro Mario Patrón, y entonces él busca la iniciativa de comenzar a hacer esto desde la Ibero Puebla. Perfecto. Entonces, este es un laboratorio financiado por la universidad, ¿entiendo? Sí, y es muy nuevo, llevamos apenas un par de años y creo que un reto es que está en el Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura. Y entonces hemos llevado un proceso de
pues cómo desde estas disciplinas poder lograr este tipo de representación tan poderoso que incluye diferentes tipos de evidencia, pues, de todo tipo. Hasta el momento no es que tengamos un caso en específico que hemos abordado, pero en este viaje hemos intentado entender cómo ha sido la violencia en el estado de Puebla, en México, a partir de temas de derechos humanos como, desapariciones forzadas, y a partir de la desaparición, pues, cómo se ha entrelazado esta violencia con otras violencias de muchos tipos. Y después entender en el territorio cómo se ha comportado estas violencias. Estos saltos nos han llevado a ver corredores, lo que nosotros llamamos corredores, en donde se intensifica este tipo de violencias. Corredores son como caminos, ¿no? O sea, caminos en el mapa, o sea, lugares específicos donde se produce la violencia. Sí, y que precisamente se encuentra cerca de los lugares en donde hay un tránsito, en este caso, ¿no? Pues en carreteras, empieza a coincidir, ¿no? Estos escenarios con lugares de acceso, de lugares en donde puedes salir y desaparecer. Y entonces empiezan los cruces con aquí lo llamamos huachicol, que es todas estas infraestructura en donde el petróleo viaja a diferentes lugares, y entonces hay un cruce entre estos corredores, estas tuberías que, pues, la gente está tomando el petróleo directamente de ellas. A ver, eso me lo explicás, no entiendo. ¿Cómo las tuberías de petróleo tienen que ver con los corredores donde la gente desaparece? Bueno, es que se volvió muy común en el país que justo de esos corredores, obtener el petróleo a través de intervenir una tubería de forma clandestina. Y lo que empezamos a identificar es que son economías que, bueno, desde una perspectiva pueden ser ilícitas, y se relacionan con los corredores, pues, porque justamente ahí es el cruce entre ambas infraestructuras. Pero no entiende, ¿la gente que hace desaparecer gente usa las tuberías de petróleo? Sí, bueno, pero un poco a lo que iba desde el anteriormente es que estas violencias se cruzan. O sea, resulta que las desapariciones coinciden con las tomas y coinciden con otros tipos de violencia que existen como robo de autos, robo transporte público. Es decir, empezamos a detectar y a visualizar que todas estas violencias conviven en el territorio y estamos tratando de entender cuál es la relación entre ellas, ¿no? El tema del huachicol, insisto, es como se ha convertido en una forma de tener un ingreso o un recurso a partir de, pues, poder extraer de estas tomas recursos, pues, bueno, recursos que después generen un capital para las personas. Pero a la gente, cuando la hacen desaparecer, ¿también se la utiliza para tener un ingreso? O sea, ¿son secuestros? Bueno, hay de todo tipo, hay secuestros, también hemos identificado cómo la desaparición se convierte en un dispositivo, ¿no? A veces se oculta, ¿no? A veces desaparecen y se ocultan en fosas, o a veces desaparecen y aparecen después los cuerpos desplegados, ¿no? Pues, como un símbolo o un signo de, pues, de que ahí está sucediendo algo y de que quieren que los veamos. Y muchas veces la desaparición, los cuerpos se siguen buscando y no sabemos si han fallecido o no. Un poco lo que me gustaría como aclarar es que justo no hay una correlación tan directa, ¿no? O sea, no hay una correlación entre estas violencias, ahorita las utilizaba como ejemplos, ¿no? Por un lado está esta toma de recursos, pero vemos que muchas veces surgen desapariciones a partir de eso, pero es tan extenso y son tantos los casos que ahorita lo que estamos es intentando entender cómo estas violencias conviven en el territorio. Y decime, las desapariciones, ¿cuán grande es como caso? ¿Cuántas desapariciones hay en Puebla? Existe
un registro de desapariciones que creo que ahorita no tengo el dato exacto, pero depende, las desapariciones las tenemos mapeadas desde diferentes sexenios, bueno, aquí les llamamos como diferentes periodos de gobierno, y ahorita no tengo el dato exacto, pero lo puedo buscar. Y a lo mejor aprovecho para mencionar que justo el laboratorio estamos trabajando en colaboración con personas que están investigando sobre estos casos, que tienen los datos, que comparten los datos, y la otra área del laboratorio es cómo lo visualizamos, cómo lo plasmamos en los mapas. Y hacemos precisamente como el cruce entre la investigación y el área creativa nos permite entender y dimensionar el fenómeno de, en este caso, de la desaparición y de muchos otros. ¿Y cómo es que lo visualizan y lo plasman en datos? Bueno, a través de nuestra intención es tener una plataforma de datos que permita hacer los cruces de las distintas violencias que hemos tipificado, y precisamente es encontrar cómo a través de los datos organizarlos, convertirlos en información y después contar o tener una narrativa, ¿no? Una narrativa que nos permita contar qué está sucediendo. Esto a través de una metodología pues que yo conozco desde que estudiaba, ¿no? Que fue una metodología que propuse para poder abordar este tipo de problemáticas, que es del autor de Nathan Shedroff, que es una metodología de interacción, de diseño de información y de interacción, que busca convertir los datos en información, esa información contar una historia a través de nuestros sentidos y a través de la tecnología. Y en este caso, pues lo que utilizamos son mapas, son trazos sobre el mapa, también visualizaciones de casos cuando sea necesario específicos en 3D, recreación de la evidencia y otras metodologías como puede ser la fotogrametría, que es juntar las imágenes reales con las digitales para poder ver algo desde diferentes ángulos. Y también lo que puede ser un testimonio situado, que es representar un espacio y que alguien que haya participado de eso pueda, junto con el espacio virtual, volver a contar la historia que a lo mejor en ese momento, pues, o más bien que esa representación virtual le permite recordar y volver a contar la historia desde otro punto de vista, ¿no? O sea que a uno de las víctimas o a uno de los testigos se los pone adentro de un espacio en 3D, ¿no? De realidad virtual que está configurando el lugar donde le pasó algo, ¿entiendo bien? Y a partir de eso puede contar cosas que le surgen en la memoria que antes no tenía. Exacto, y el potencial de, en este caso, la representación a través del espacio arquitectónico es lo que permite este tipo de experiencias, en este caso, los testigos, ¿no? Pero también permiten comunicar a las demás personas lo que sucedió, lo que se contó en algunas versiones y lo que no se está contando en esas mismas versiones. Si no trabajan con la policía, trabajan con detectives, ¿quiénes son parte de todo esto? O con psicólogos, porque me imagino que para un testigo volver al lugar de los hechos, aunque sea un espacio virtual, puede ser una experiencia traumática. Bueno, la intención de que el laboratorio justamente se encuentre en la universidad es que haya un trabajo transdisciplinar. La universidad también cuenta con distintos institutos como el de derechos humanos, y también, bueno, a partir de lo generado por estos institutos y lo generado con estas investigaciones es que nosotros podemos tener acceso a la información. También a información de acceso abierto, información que hay en bases de datos oficiales y no oficiales. Entonces, el equipo sí se convierte en una especie de investigación de datos, ¿no? Esos datos entonces son los que podemos utilizar
para contar estas historias, ¿no? Estas narraciones. En el caso de representar en un espacio y a partir de él, pues, recuperar el testimonio, pues lo hemos hecho pues a partir del diseño de estos escenarios y hasta ahora tal vez sin un acompañamiento que debemos tener, ¿no? Como de contención sobre todo. Todavía no lo tienen. No, pues en eso estamos. No estamos generando como la infraestructura para poder hacer eso, ¿no? Y implica muchísimas otras cosas que tienen que ver también con temas de seguridad, también temas de validación de datos. Pero ¿cómo es el equipo? Aparte de ser vos como diseñador, ¿quiénes más están? Estamos, digamos que de tiempo completo, yo como diseñador y una investigación, el doctor Oscar Soto, un investigador que, bueno, lo que hace es robustecer a partir de muchas fuentes de datos los discursos o las hipótesis a las que estamos llegando. Y bueno, otra parte importante del laboratorio es la integración de alumnos de distintas licenciaturas que a través de proyectos de prácticas profesionales o servicio social se integran al laboratorio y permiten que justo se pueda llevar esta transdisciplina y también que los alumnos puedan tener experiencias significativas de derechos humanos que trasciendan pues a la parte social del consumo y pues implicarlos al menos en esta parte de su formación, en que vean que sus talentos pueden sumar a estos procesos de memoria, a estos procesos de justicia, de búsqueda de justicia y de esperanza, en fin, ¿no? Todos estos conceptos relacionados. Y también tienen abogados penalistas, o sea, porque alguien tiene que decir, esto puede ser una evidencia y podemos llevarlo a un juzgado y esto no. Y bueno, la relación que hemos tenido es en algunos casos, ¿no? Es con la clínica jurídica de la universidad que piden como la evidencia puntual, ¿no? No sé, a lo mejor un ejemplo es una sábana de llamadas, ¿no? Que a partir de cierto momento, la desaparición de 2 personas, lo único que se cuenta es con la geolocalización de los celulares y no solo de ese día, sino de tiempo después. Entonces, ellos solicitan la generación de esta evidencia o nos la han solicitado y ahí es donde nosotros podemos intervenir. Y un poco igual para acotar esto, ¿no? Esto es información que a lo mejor bueno, no a lo mejor, debería corresponder a otras instancias, sobre todo a las que investigan los casos, pero hay veces que no contamos ni siquiera con esa infraestructura, ¿no? En el país, con el tiempo, es decir, no dan ese servicio, entonces lo piden para que lo puedan utilizar de evidencia para, en algunos casos, abrir carpetas de investigación nuevamente o continuar con investigaciones y nuevas hipótesis. O sea, ¿te lo están pidiendo desde los juzgados o es desde la universidad que están estudiando algunos casos que después van al juzgado? Sí, por ahora desde la universidad, ¿no? Ese es nuestro alcance a 2 años. Que claro, lo que se busca es que el laboratorio siga creciendo y entonces podamos tener una incidencia en otros foros, incluso que puedan contratar el servicio. Creo que algo que igual nos diferencia con este gran laboratorio que, bueno, usamos como de inspiración, pero justamente estamos generando o tropicalizando lo que está a nuestro alcance, es que el laboratorio de Inglaterra tiene muchos casos a nivel de visualización micro, o sea, como de representar casos que no necesariamente son en Inglaterra, ¿no? De hecho, son como contratados para hacerlo. Y otro reto muy importante para nosotros es hacer investigación sobre eso en nuestro propio país, ¿no? Lo cual también representa, pues, un reto y también nos pone en otro lugar, ¿no? Son cosas que estamos resolviendo cómo atender cuando llegue, el momento de hacerlo. Una de las cosas que hace el laboratorio de Inglaterra es que después de hacer una investigación muy profunda,
hacen una exposición en un museo, en una galería, donde muestran la evidencia y muestran toda la investigación que hicieron. También ustedes tienen como objetivo en algún momento exponer todo este material, ¿o lo hicieron? Sí, bueno, digitalmente se puede encontrar como lo que hemos estado desarrollando y sí, o sea, la intención es llevar toda esta información a la gente, a las personas, y a través de diferentes pues, formas de representación. La intención de la plataforma que queremos desarrollar, que estamos en proceso de desarrollo, es justo que cualquier persona pueda entrar a la plataforma y acceder a los datos que existen ahí para a lo mejor poder continuar con investigaciones o sustentarlas o tener otro tipo de evidencia y de hipótesis sobre lo que pasa. O sea, que la gente también pueda agregar evidencia, porque supongo que con la situación es tan delicada en México sobre las desapariciones que agregar evidencia de manera anónima puede ser una manera de seguir reconstruyendo la situación. Sí, esa podría ser exactamente una opción, ¿no? Que la plataforma permitiera que de manera anónima se registrara información y que la plataforma se volviera participativa, ¿no? En línea. Esa es una de las opciones que eventualmente se consideraran. Y también nosotros estamos prontos a exponer en la misma universidad, aunque es un ejercicio de laboratorio a laboratorio, en un laboratorio de arte contemporáneo en donde queremos contar el viaje que hemos tenido estos 2 años, como los retos que hemos tenido en la investigación, los retos que hemos tenido en la representación y en la visualización de los datos, y sí, contar qué retos hay, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Bueno, uno importante es, pues, tener, la motivación de los participantes de laboratorio, que si bien es un ejercicio académico muy importante, la rotación es muy rápida porque están un semestre colaborando y luego, pues, algunos se han quedado trabajando en el proyecto, pero otros, pues, salen, ¿no?, de la universidad. Entonces, hay una rotación importante en eso. Otro reto muy importante es justo la vinculación con instancias externas que busquen el servicio del laboratorio y que podamos a través de lo que hacemos incidir directamente en la realidad, ¿no? Otro gran reto es justo, si bien no solamente en una plataforma que la gente pueda aportar, ¿no? Una cartografía participativa o algún producto participativo, más bien tener una relación directa con las víctimas, familiares de víctimas o quien haya participado en los sucesos, para directamente los datos de ellos irlos añadiendo en esta cartografía. Yo, no sé, estoy pensando ya en muchos retos que tenemos, justo también cómo podemos visualizar tantos datos de diferente tipo, algunas veces cualitativo, algunas veces cuantitativo, cómo podemos representarlo en un espacio georreferenciado para que las personas puedan dimensionar todo el enramado que existe, ¿no? Algunos lo llaman macroviolencias, ¿no? Cómo evidenciar que los discursos a veces de las víctimas pues son deseados para algunas estructuras de poder, que las estructuras de poder lícitas, más bien, las estructuras de poder ilícitas están apoyando en estructuras de poder lícitas para lavar el dinero, lavar los recursos. Es decir, que estamos entrando como a una dimensión en donde es difícil rastrear de dónde viene todo, pero que es muy evidente que lo legal se está relacionando con lo ilegal, ¿no? ¿Y no te da miedo? Pues la verdad es que sí me da miedo desde el primer día que entré al laboratorio, pero tantas personas que participan en esto de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, personas de la universidad que salen a las calles a acompañar a familias buscadoras,
a buscar los cuerpos de sus hijos y que están ahí al pie del cañón y muchas otras iniciativas que acompañan a estos temas, ¿no? de vulneración a los derechos humanos, que siento que es el lugar en el que debo de estar ahora y pues poner los talentos en eso y esperar que pues que todo salga bien, ¿no? Esta entrevista es parte de las listas Infografía y Visualización de Datos, Investigación en Diseño, Educación en Diseño, México y Diseño, Diseño UX, Juegos y Laboratorios de Innovación. Las listas las encuentran en nuestra página web en la sección de recomendados en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre te puedes comunicar conmigo. Roberto nos dice que el laboratorio es una iniciativa que surge en Inglaterra. En este podcast escuchamos ya una vez sobre este trabajo en el episodio 344, donde Nadia Méndez Guevara y Hanna Mesaros Martín fueron entrevistadas. Ellas utilizaban el análisis espacial de datos y de imágenes aéreas y satelitales para estudiar 3 casos en la historia del conflicto armado colombiano. Si el tema les da mucha curiosidad, como a mí, pueden escuchar ese episodio después. Y si tienen la oportunidad de ver algunas de las exhibiciones que hace este grupo, no se la pierdan. Ahora sigamos escuchando a Roberto, que tiene muchísimo más para contarnos. Para hacer referencia a su trabajo, hablan de rizomas. ¿Por qué rizomas? Justamente como que esta visualización de la información, o sea, nos damos cuenta que siguen caminos que no están bien definidos, ¿no? Y que el rizoma empieza a generar caminos hacia muchos lados, interconectando todas estas, bueno, todos estos otros tipos de violencia, ¿no? Entonces el rizoma lo hemos encontrado como una metáfora de esas interconexiones que suceden cuando estamos tratando de entender lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, el tener la lógica rizomática nos permitiría como reconocer todos estos fenómenos, ¿no? Desde cómo se interrelacionan, cómo mutan, pero regreso, ¿no? Al reto de cómo podemos visualizar esta red tan compleja que es invisible, ¿no? Otra de nuestras posturas es poder visualizar aquello que no se ve, ¿no? A través de lo que producimos. Una de las cosas que hacen es diseñar juegos. ¿Quiénes los juegan? ¿Para qué los diseñan? Contame sobre uno de estos juegos. Sí, el diseño de juegos es algo que vengo trabajando desde antes de entrar al laboratorio, pero atiende a una dimensión se llaman juegos serios. Los juegos serios son juegos que atienden problemáticas serias, pero que al tener este componente de juego no deja de ser atractivo y divertido, ¿no? ¿Y qué queremos decir con esto? Que las historias que se cuenten ahí, las personas que están viviéndolas se involucren en lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, un juego es como de el seguir el camino de una mamá que llega a su casa y su hija no está y le dejó una carta diciéndole que se fue con su novio. Esta carta fue sacada de un libro de cartas de niñas que dejan a sus papás y entonces empieza el viaje de la mamá por buscarla. Y en este viaje, pues se enfrenta primero a la policía que no puede levantar la denuncia después si no han pasado 72 horas. Después va a buscar con sus amigos, después descubre la mamá que hablaba con alguien a través de redes sociales
Entonces la mamá va y trata de entrar a la red social, logra entrar y descubre que hay una conversación entre su hija y alguien que la enamoró y entonces se quedaron de ver en algún lugar, etcétera. Entonces la ruta de la mamá es buscar, ver las posibles rutas en las que se pudo haber ido y es como un juego muy lineal, pero que da cuenta de la historia de que pudo haber sucedido, ¿no? De algo bueno, que tiene que ver con la desaparición. Entonces, esto no es parte del trabajo en el laboratorio. No, bueno, veníamos haciendo desde antes este tipo de experiencias y en el laboratorio estamos adoptando también esta línea, ¿no? Como, por ejemplo, estamos trabajando en un juego para justo dimensionarle el proceso que lleva una persona que tuvo una desaparición de algún familiar. Entonces, ¿cómo es esta dimensión de acercarse a esto que no conoce, a las instancias, dimensionar lo difícil que es para una persona estos procesos, ¿no? A través de involucrarse en una narrativa que habla de eso. Pero después, o sea, hicieron este juego, ¿no? Con la mamá que busca a la hija, por ejemplo. Y después, ¿quién lo juega? Estos juegos son para justo mamás de escuelas, ¿no? De diferentes escuelas y durante las pruebas de estos juegos, digamos que una de las satisfacciones más grandes, pues, es escuchar a una mamá, como expresar que no sabía que existía eso en las redes sociales, que no sabía que existía ese peligro, o que podía suceder eso con su hija, y pues que va a tener más atención y dar un seguimiento. La idea es que estos juegos además tengan todo un acompañamiento de qué hacer y de herramientas que les permitan a los padres atender esa problemática. O sea, como que generan más visibilidad a la problemática y les dan herramientas como de cosas que como se podrían prever, son como de prevención. Sí, exacto. Perfecto. ¿Y hay otros laboratorios latinoamericanos haciendo este tipo de trabajo? Sí, hay otros laboratorios en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Colombia, también aquí en México. Sin embargo, tienen diferentes, enfoques. Algunos laboratorios surgen de años de incidencia y que son respuesta a eso que han estado trabajando y que ahora tienen necesidad de visualizar, ¿no? Algunos otros laboratorios se enfocan en la generación visual de evidencias muy específicas, que puede ser las representaciones 3D y una inmersión hacia sucesos o momentos, ¿no? Hay otros laboratorios que son de investigación y promueven como muchos talleres de herramientas para acompañamiento de problemáticas de violaciones a los derechos humanos. Y siempre, nunca están en el servicio público, porque yo me imagino que un departamento como la policía podría beneficiarse de tener un grupo de diseñadores haciendo estas cartografías, por ejemplo. Bueno, ahí el tema es un poco regresando a algo que comentaba al inicio, pues muchas veces las versiones oficiales no buscan necesariamente que se esclarezca algo, ¿no? Estos espacios surgen de iniciativas más bien para contrarrestar las versiones oficiales, ¿no? Surgen como un elemento de contrapeso. Entonces, claro, deberían de existir en los espacios formales, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, yo no he visto que la evidencia se vea o se comparta, ¿no? No sé si tal vez se haga, pero no se comparta. Pero bueno, retomando esta gran plataforma de Ayotzinapa, que es el ejemplo a lo mejor a lo que podríamos aspirar nosotros, es justamente fue la contraparte a una versión oficial histórica que dio el gobierno del país y a través de toda la evidencia recabada, pues era irrefutable que no era eso lo que sucedió y si no se hubiera hecho, pues la versión oficial habría sido, ¿no? Y ahí, pues ahí se habría quedado.
Aparte del diseño que está obviamente en las, ¿no? En los juegos, en las representaciones 3D, en las visualizaciones, en las cartografías, ¿dónde más está el diseño? Bueno, nosotros hablamos como del diseño en 3 niveles, ¿no? Uno es en estos productos que generamos, pero también el diseño se encuentra en la forma de trabajar y de abordar estos procesos colaborativos y transdisciplinares. Es decir, cómo a través de metodologías de trabajo de diseño podemos dialogar transdisciplinarmente y justo generar, ¿no? Nuevas líneas o nuevas formas de representación y a veces regresar a través de estos procesos a la investigación propia. Entonces, sí, nosotros pensamos que el diseño no solo está en la producción de evidencia, ¿no? Está en el quehacer del propio laboratorio, ¿no? Bueno, desde el área de diseño hemos tenido la experiencia de escuchar cosas como, pues nunca lo había visto desde un enfoque de diseño, ¿no? Nunca lo había visto desde el usuario, que lo podría utilizar o desde el generador de la evidencia o desde la experiencia que queremos que se tenga a partir de esto que se está diseñando o cómo también a través del diseño poder llevar procesos iterativos y creativos en un equipo de trabajo transdisciplinar. Perfecto. ¿Y qué te inspira? ¿Qué nos recomendás leer, mirar, escuchar? Yo, pensando en esto, recordé que algo que en pandemia, me impactó mucho, que leí, y que tiene que ver justo igual con temas de derechos, humanos. Aquí en México, que no estoy seguro si se replicó en otros países, el 8M es en conmemoración del Día de la Mujer, pero aquí el 9 se convirtió en un día de no digamos que la mujer no participaba de los actos sociales, ¿no? Entonces es como en ese día las mujeres no se integraban a la universidad, al trabajo, y eso nos llevó a pensar en cómo hacer una reflexión a partir de estos temas. Y por ahí me encontré un libro de Melinda Gates, que es No hay vuelta atrás. Y bueno, yo recomendaría leer este libro porque permite dar cuenta de la participación de las mujeres en esta revolución digital y de cómo, ya, bueno, precisamente se llama el nombre, como no hay vuelta atrás. Por ejemplo, el autor habla de una palanca que a partir del empoderamiento de la mujer se impulsaron transformaciones sociales muchos más amplias, ¿no? Por ejemplo, si la mujer avanza, toda la sociedad avanza, ¿no? También de temas sobre reproducción y agencia de las mujeres para poder decidir cuándo poder tener hijos y cuándo no. También cómo las mujeres en toda la parte tecnológica es desigual, pero cómo poco a poco han estado ganando terreno. Pone ejemplos que además también la fundación de Bill Gates participó, que es, de cómo en algunos casos, por ejemplo, aquí en México, culturalmente las hijas no iban a la escuela porque tenían que trabajar, ¿no? Trabajar en el campo o trabajar en casa. Y una iniciativa que tuvo la fundación fue pagar a los padres para que las hijas pudieran ir a la escuela, ¿no? Y empezar a abrir brechas en ese sentido. También una gran campaña de, pues esto de agencia de y uso de anticonceptivos en África, también en la India para tener partos seguros. Y un poco a lo que iba es que en este día lo que buscábamos era de qué podíamos hablar a partir de nuestras disciplinas, que pudiera retomar las luchas que se estaban teniendo, ¿no? Con alumnos, ¿no? Alumnos hombres. Y entonces este libro a mí me sirvió mucho como para enmarcar este camino en la actualidad, ¿no? De todo lo relacionado con la tecnología y pues este momento histórico.
Perfecto. Y en el futuro nos contaste que tienen ganas de desarrollar esa plataforma de manera participativa y también de que les pidan, o sea, de tener trabajos por encargo, ¿no? En el laboratorio forense. ¿Qué otros futuros están envisionando? Bueno, desde el laboratorio, pues es eso, ¿no? Como que crezca en infraestructura y en capacidad y poder incidir en la realidad, ¿no? Eso es algo muy importante que busca el laboratorio y que a través de las redes de la universidad hay una incidencia directa y pues tener evidencia de que lo que se está produciendo tiene un impacto, pues sobre todo positivo, ¿no? En el contexto. Bueno, y pensaba como en futuros más románticos, que no sé si dependan del laboratorio, pero algo que hemos descubierto ahí es justo cómo, las violencias en realidad surgen, o la mayoría de ellas, a partir de recursos, ya sea los recursos naturales como moneda de cambio para, o los cuerpos como el dispositivos de poder para. Entonces, pues nuestra realidad está condicionada por estructuras sociales en donde el recurso económico y el poder pues son lo que motivan a la gente a comportarse o no de cierta manera, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que a través de esto pues podamos reflexionar en un futuro menos dependiente de explotación de recursos naturales y explotación del otro y que haya un equilibrio más adecuado entre lo que tomamos, ¿no? De nuestro contexto y lo que regresamos, ¿no? Porque pues hay una desproporción muy grande. Y bueno, igual a lo mejor saliendo un poco del laboratorio, pues que a lo mejor abordar más temas como del decrecimiento, ¿no? Un decrecimiento económico y un decrecimiento social y una soberanía, ¿no? En muchos aspectos. Pero bueno, a lo mejor ese es el contraste, ¿no? Ojalá podamos transitar hacia equilibrios más nobles, o más bien un tránsito más noble hacia el equilibrio entre estos factores. Y pues nada, me preocupa también el futuro de muchos ya no tan jóvenes que tal vez igual y ya hemos decidido no tener hijos porque vemos un mundo muy complicado, pero que llegará el momento en que tal vez nadie nos cuide y necesitamos formar redes sociales de acompañamiento. Y no sé, o sea, siento que lo que hacemos en el laboratorio se conecta en alguna medida con estas reflexiones, y espero que puedan surgir en su momento. Quería dar un dato que en Puebla hay aproximadamente 5 desapariciones al día y hay un crecimiento anual de 16%, ¿no? Desde el 2022 hasta ahora. Y decir que Puebla no tiene el caso más grave de desapariciones en México, la verdad es que es un tema de emergencia nacional y nosotros ahorita estamos viendo solo el estado, ¿no? Pero eventualmente nos gustaría justo conectarnos con los demás estados y con las demás iniciativas en este sentido. Ojalá el podcast les sirva para eso. Muchas gracias. El trabajo de Roberto es muy inspirador porque desde el laboratorio están tratando de ayudar en causas por los derechos humanos con métodos de diseño y a la vez usando estos casos en la educación. No solo en la educación en diseño, sino también la de estudiantes de otras carreras. Roberto trae lo transdisciplinar embebido en el hacer del laboratorio, y eso me encanta, porque cuando estudié no tuve la suerte de hacer proyectos con gente de otras facultades, y eso hay que promoverlo, para que cuando salgamos de la universidad sepamos cómo conectar, dialogar y colaborar con otros diferentes. Su visión de un futuro con decrecimiento económico y redes de acompañamiento también me encantó, pero requiere alianzas bastante robustas con otros laboratorios latinoamericanos y una estrategia. El tema me encantó, así que pondré manos a la obra para encontrar a otros trabajando en otros lugares sobre derechos humanos. Si se les ocurre quiénes son esas personas, siempre se pueden comunicar con nosotros y contarnos. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira.
Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.